Hoy en el espacio de Conexión Interior paso a buscar a Gustavo Gariboto ahí por Tacuarembó y seguimos para el norte, si les parece, si están de acuerdo, si quieren acompañarnos. Primero lo saludo a él entonces. ¿Cómo estás, Gustavo? Buen día, ¿todo bien? Romina, audiencia, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Sí, todo bien, también, relojeando el cielo. Acá está despejado, viento norte, viento de los locos, viento fuerte, y se viene el agua esta noche y el día de mañana. Los pronósticos dicen unos 50 milímetros que, como siempre digo, son muy bienvenidos siempre. Gustavo, hoy en Conexión Interior venimos con un tema diferente, podríamos decir, ¿no? No es de un sector de actividad, no es concretamente de una, ¿cómo poder decir? Una profesión vinculada al campo, quizás, que a veces nos hemos dedicado, ¿no? A alguna tarea en particular del campo, sino que vamos a hablar de un estudio etnográfico. Me parece bien Sí, interesante, bien interesante. Contanos un poco más, a ver, antes de presentar a nuestra invitada. sí, y vamos a hablar porque ustedes saben, yo lo suelo repetir, el campo es mucho más que los temas que primariamente siempre se nos ocurren para hablar y por eso está aquello de la multidimensionalidad de lo rural y dentro de eso y acá mismo en Conexión Interior hemos tocado alguna vez temas vinculados con eso para mostrar también esa multidimensionalidad, esas diferentes dimensiones que tiene lo rural. Y en este caso en particular yo creo que es algo, así como es característico del campo las vacas y las ovejas, también es característico del interior los cuentos de fogón sobre aparecidos, lobisones, fantasmas, estancias asombradas. Creo que eso cualquier uno sabe que en campaña esos relatos están y muchas veces la gente de la ciudad que va al campo escucha esas cosas. Pero así como detrás de las vacas y de las ovejas, que mucha gente ve simplemente cuando pasa en auto por una ruta, hay mucho más que esa imagen de postal, hay muchísimo más detrás de esa vaca y oveja, y hay ciencia atrás, y hay trabajo, y hay cultura. También lo hay detrás de esas historias extraordinarias. Y lo que hay es cultura, lo que hay es identidad, que es una identidad nuestra, bien propia del Pago Chico, pero que también tiene que ver con vínculos, con analogías, con algo que tenemos en cuanto a condición humana, y es común a todas las culturas, sin distinción ni de lugar, ni de tiempo, ni de clase social. Y de eso es lo que vamos a hablar con nuestra invitada de hoy, que tiene credenciales de sobra para hacerlo. Vamos a estar hablando con Sibila Viña, que es uruguaya. Yo voy a decir que tiene 50 años de edad, ella me corrigió, pero tiene 50 años de edad. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de la República y tiene un doctorado en Antropología Social por la Universidad de Barcelona, que según ella misma relata, fueron sus experiencias profesionales en contextos culturales muy diversos, en países como México, Guatemala y la propia España, donde vivió casi 20 años, que promovieron su interés por la antropología social y en particular por el papel que tienen las religiones y las creencias en la vida social de personas y colectivos. Y de eso fue de lo que trató su tesis de doctorado, de la cual surge el libro que tú mencionabas, Romina, Etnografías extraordinarias, gentes, espíritus y asombro en Salto, Uruguay. Y creo que es buena cosa poder tener una mirada de alguien que, ella misma lo dice, ella no es del sector. Es más, ella conoció antes ruralidades de otros países, antes que la propia del Uruguay, en la que ahora sí está inmersa, y creo que eso también es muy característico en un espacio como Conexión Interior, porque es reflejo de lo que ocurre cantidad de veces con muchísima gente, que conoce mucho más de la afuera que de lo que ocurre en Uruguay, pero es interesantísima esa mirada desde una ciencia como la antropología, de una tesis doctoral que ella no lo va a decir, pero yo sí se lo voy a decir, que fue premiada por la Universidad de Barcelona, a punto tal que fueron de ahí mismo de donde le dijeron de escribir ese libro. Quiere decir que esto recogió el interés académico de contar esa historia del Pago Chico de Salto. Así que, sin más, tratando de haberla presentado correctamente, pero lo más brevemente posible, los dejo con Sibila Viña. Sibila, bienvenida, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muchísimas gracias por haberme invitado. Buenos días, Gustavo, buenos días, Romina. Y nada, estoy encantado de estar aquí con ustedes.
hablando de estos temas que creo que nos pueden aportar a todos y a todas. Ya lo creo. Bueno, Gustavo hizo una buena aproximación a lo que implica un estudio antropológico y de etnografías como el que tú planteas en el libro, ¿no? Pero contanos esto que él señalaba recién, ¿no? No estabas familiarizada o en contacto con la ruralidad uruguaya. ¿Qué te llevó concretamente a poner el ojo ahí en Salto y a entender que ahí había algo para estudiar, que ameritaba contar un fenómeno y lo que implica ese fenómeno detrás, ¿no? Bueno, antes que nada les quiero contar que como buena parte de los uruguayos, una gran mayoría de los uruguayos, mi educación fue básicamente urbana. Yo siempre viví y me crié cerca de Montevideo, en el extrarradio de Montevideo, y de hecho salí al exterior y no estaba realmente familiarizada con el medio rural uruguayo. Entonces estuve trabajando varios años, como decía Gustavo, en varias ONGs, en México, en Guatemala y en España, en temas de refugiados, con población indígena, en temas de derechos humanos, en temas de género también, con migración centroamericana en paso hacia Estados Unidos. Y luego de muchos años de haber trabajado con estos temas desde las ciencias de la comunicación y desde la opción educativa, me di cuenta, por los relatos que surgían en el terreno, de la importancia que tenían la relación con lo sobrenatural, la relación con lo religioso, con lo espiritual, también en la estructura social, en la convivencia de las personas, en las comunidades, ¿no? Cómo influyen las creencias y las ideas culturales que tenemos en las acciones cotidianas que tenemos. Y también cómo de alguna manera son indicios de las sociedades, ¿no? Nosotros hablamos de etnografía, o sea, cómo podemos aprender a partir de las creencias y de las ideas culturales de las personas, podemos aprender de las sociedades, cómo conviven, cómo se relacionan las clases sociales, los hombres y las mujeres, etcétera, etcétera, ¿no? Esto está muy, muy influenciado por las ideas y las creencias. Y sobre todo me surgió esa inquietud en México, donde todos sabemos que toda esta relación con lo sobrenatural, con el mundo de los espíritus, está bastante a flor de piel, digamos, pero luego me introduje en el tema y descubrí que en todas las sociedades esta relación con lo sobrenatural y lo divino, digamos que es la normativa y no la excepción. ¿Y cómo, con diferentes pautas, ¿no? ¿Por qué pusiste el foco en Salto en particular? ¿Qué te llevó a allí concretamente? Pues fue casi que casual. Yo me había planteado, cuando empecé el doctorado de antropología, antes la maestría de antropología en 2012, decidí trabajar en Uruguay, ¿no? Yo estaba viviendo en España, pero decidí hacer el estudio etnográfico en Uruguay buscando un tema, me interesó esta. Y vi que en Salto, casi que de casualidad y en una visita turística, que estos relatos surgían más fácilmente y en las conversaciones, ¿no? Uh-huh. En Salto tú vas a visitar diferentes entidades, por ejemplo, de cultura o lugares turísticos, ahí ya en la ciudad de Salto, y surgían espontáneamente muchos relatos que tenían que ver con lo sobrenatural. Y allí fue que empecé como a escarbar. Y los relatos de lo urbano, del mundo urbano de Salto, me mandaron al mundo rural, ¿no? Porque la gente hablaba de que tenía que ir al campo, que tenía que hablar con la gente de los pequeños poblados, ¿no? Y entonces fue así que un estudio que pretendió ser inicialmente vinculado a las creencias más urbanas, fue derivando también hacia el medio rural, ¿no? Que resultó ser como mucho más rico en ese sentido, mucho más variado, mucho más plural, para mí también más interesante, ¿no? Que el mundo urbano, aunque también, ¿no? También lo era. Contanos eso, ¿quiénes son las fuentes, digamos, de este estudio? ¿A quiénes consultaste? ¿Con quién estuviste charlando ahí mismo en el territorio y en esas pequeñas localidades rurales, no? Bueno, estuve trabajando en 3 o 4 pequeños pueblos de los alrededores de Salto, y entonces las fuentes fueron principalmente vecinos y vecinas que viven en los pueblos y que me recibieron en sus casas. También los dueños y propietarios y propietarias de fincas agropecuarias que alternan la vida, ¿no? Con su vida en el campo y en la ciudad. También trabajé con varios policías comunitarios y hombres y mujeres, y quienes me enviaron con sus familias, ¿no? Estos policías comunitarios también, muchos de ellos viven o tienen relaciones con el medio rural. Trabajé con docentes también que trabajaban en la ciudad y en el campo, y en la ciudad trabajé con muchos funcionarios públicos que muchos de ellos también tenían relaciones con el medio rural, ¿no? Entonces digamos que los relatos surgen tanto de los pequeños poblados en los que pude recoger directamente a las historias, como también de fincas agropecuarias, de caseríos, de la población diseminada, ¿no? Estos fueron un poco los informantes, hombres y mujeres de la investigación, ¿no?
Contanos brevemente, por lo menos, porque daría para muchísimo, creo, con Gustavo coincidíamos en eso, es que surgen de esas historias y de esos relatos que se reiteran, que se van pasando de generación en generación. Hablas, por lo que vi, de mujeres espectrales, de lobisones. Contanos un poco más. Sí, mira, la verdad es que surgieron muchísimas historias, como tú decías, y podemos hablar mucho, pero decidí centrar la mirada en estos dos tipos de apariciones, ¿no? Las denominadas mujeres de blanco por un lado y los lobisones por el otro, porque me parecieron narraciones y relatos que servían para poner en juego varias categorías que tenían que ver, por un lado, con las relaciones de género en las comunidades, y también por el otro lado con el eje de lo domesticado y lo que se considera no domesticado, ¿no? En el campo también hay toda una relación con el territorio que tiene que ver con el territorio que tú de alguna manera domesticas, ¿no? Para trabajar y vivir en él, y con aquello que todavía permanece agreste, ¿no? Estas relaciones también se pueden superponer a las narraciones y a los relatos. Entonces, lo que encontré, por ejemplo, de interesante fue que las mujeres espectrales y de alguna manera tenían que ver con categorías de lo femenino que se asociaban con el peligro, con las advertencias, ¿no? Entonces había relatos, por ejemplo, que situaban, que hablaban de las apariciones de mujeres de blanco en las porteras de lo que habían sido antiguas estancias agropecuarias, en los cercados, ¿no? En lugares, por ejemplo, que son susceptibles de ser inundables, ¿no? Por ejemplo, los pasos, ¿no? Los pasos de los pueblos, los puentes, ¿no? En lugares que de alguna manera también podrían indicar la vulnerabilidad del territorio y situaciones de riesgo y de peligro, ¿no? Estos fueron, por un lado, algunos relatos que tenían que ver con mujeres de blanco, y también relatos sobre mujeres que enloquecían, por ejemplo, a través del baile, ¿no? Enloquecían a los hombres que salían por la noche, a los trasnochadores, ¿no? Entonces eso fue interesante, ¿no? La relación de lo femenino con los peligros y las advertencias. Y por el otro lado también fue interesante la relación de los lobisones con ciertos estereotipos de hombre en el campo, ¿no? Escuché relatos de lobisones que venían, los más antiguos eran de 1930 y los más modernos de 2014, ¿no? Cuando yo trabajaba en 2014 en el terreno, en algunos pueblos me dijeron, en aquella casa vive un señor que es lobizón, ¿no? Entonces bueno, las acusaciones... es bueno, porque yo te iba a preguntar, a ver, ¿de qué forma te lo comunican? ¿Te dicen simplemente, esta es una leyenda que me contó mi abuelo o que viene de la familia? ¿O te dicen convencidos como esa afirmación que acabas de hacer, ¿no? Que te contaron. Claro, recogí, bueno, de todo, historias que se referían a tradiciones transmitidas en la familia y a narraciones incluso de la niñez de narradores y narradoras, algunos de los cuales tenían más de 80 años, que es la gente que son los narradores por excelencia de estas historias, pero también estas historias también circulan mucho entre la gente joven. Y también en otros casos, pues, como te decía, ¿no? La gente lo relata como experiencias, ¿no? Entonces, lo que pude encontrar poniendo en relación las historias fue cómo determinados hombres que a lo mejor tenían pocas habilidades sociales, o eran solteros, o habían perdido a la familia, o no tenían buena relación en la ronda de peones, por ejemplo, en las estancias rurales, eran acusados de ser lobisones, ¿no? Entonces esto de alguna manera nos pone en relación estas historias con las normas de convivencia en la comunidad, ¿no? ¿Qué se espera? ¿Qué esperas tú de los vecinos y de las vecinas en un pueblo pequeño, por ejemplo? ¿Qué esperas del resto de los peones? ¿Qué relaciones de solidaridad, de sociabilidad, de ayuda mutua se esperan, ¿no? Entonces, de alguna manera, los hombres que eran carentes, que estaban en falso en su propia comunidad respecto a estas relaciones, recibían estas acusaciones de lobizón, ¿no? De ser lobizón, ¿no? Entonces, en la teoría, cuando tú preguntas por un lobizón, te dicen, sí, los lobizones son el séptimo hijo varón de una familia de 7 hijos, que tiene 7 hijos varones. En la realidad esa no era, ¿no? La cuestión. Lo que estaba detrás era más bien una historia que tenía que ver con la estructura social del grupo y la convivencia, ¿no? Y lo que... No sé si, bueno, lo que también quería como recalcar es que desde el punto de vista de la antropología, a nosotros tampoco no nos interesa si las historias relatan experiencias o no, porque todas las historias nos están hablando de alguna manera de la estructura social, claro, ¿no? Entonces, había personas que estaban como muy preocupadas y me decían, bueno, sí, pero estos relatos no son tan creíbles como otros, ¿no? Por ejemplo, me decían, no, los relatos sobre luces malas a lo mejor no son creíbles, pero en la estancia de la Aurora se aparecen ovnis.
Y digo, claro, a ver, existen estas creencias, ¿no? En todos los estamentos sociales, en todas las clases sociales, ¿no? Y hay gente que cree en la Virgen, en el Padre Pío, en el Espíritu Santo, y hay otra gente pues, que cree en extraterrestres o en la mujer de blanco, ¿no? Entonces, desde el punto de vista antropológico, para nosotros todas las creencias tienen el mismo valor porque todas nos están hablando de hechos sociales y comunitarios. Sí, no sé si Sí, me fuiste explico un poco. clarísima, clarísima. Creo que Gustavo tiene una pregunta. Súper claro, y quería comentar en relación con tu pregunta, Romina, que esto es algo que los que estamos en campaña es algo que lo vivimos a diario y que es algo que está presente hoy. Es decir, no son cuentos de lo que en la época de mi abuelo o en la época de las revoluciones, sino que son cosas que ocurren hoy, que forman parte de los diálogos normales de las cosas que ocurren, y todos los que tenemos actividad nos ha pasado de gente que se despeona porque le apareció la Virgen o porque la estancia está asombrada o la estancia es asombrada y yo no sé tanto en el sur, pero acá en el norte es así, digo, están las estancias asombradas y la gente lo vio, lo vivió. Y yo puedo hablar en primera persona de eso. Me ha pasado de gente que se despeona porque la Virgen le dijo que no tenía que estar ahí. Y eso genera un diálogo que es como si hubiéramos estado hablando de la vaca que está con el ternero atracado en el potrero de al lado. Es decir, es algo que ocurrió, es algo real. Y lo tremendamente interesante a partir de estudios como los de Sibila es, a los que no tenemos esa formación, que nos muestra esa otra cosa que está detrás, que es el emergente de esa historia, con esas categorías que Sibila mostraba, que me resultaron a mí interesantísimas, tanto lo que tiene que ver las diferencias con la cuestión de género, pero también en algunos casos termina siendo una advertencia. Bueno, en ese lugar en el que cada vez que va con el arroyo crecido se muere gente, bueno, ahí aparece una mujer que dice o aparece un fantasma sin cabeza, que son nosotros que también en campaña estamos llenos, que ahí no hay que ir. Entonces, en definitiva, termina siendo por vía mística, o por vía, no sé, capaz Sibila me mata, la palabra no sea mística, sea otra, pero a partir de una historia extraordinaria, un cuidado sobre algo real, concreto de un peligro, pero también esas otras relaciones, eso me resulta aún todavía mucho más interesante, sobre todo las personas que tienen la capacidad y la formación para ver esas cosas, como a partir de esas historias surgen detrás de eso las relaciones de género, de clase, de poder, en fin, lo que sea, con las particularidades del Pago Chico, pero que a su vez terminan siendo algo que se reproduce en todas partes, y es la otra que entiendo tremendamente valioso del aporte de Sibila, que es que este tipo de historia, con nombres diferentes, con lo que sea, pero que ocurrieron y ocurren en todos los lugares y en todas las épocas, y como yo decía al principio, además en todas las clases sociales, porque tampoco es el estigma que a veces tenemos la gente de campaña, creen esas cosas, sí. También existen en las ciudades, y Sibila misma lo recoge en su libro. Sibila, ¿querés agregar algo de eso? Sí. Sí, bueno, quería agregar esto, que justamente lo que comentó Gustavo, que una de las categorías que me resultó sumamente interesante es la del término asombro que decía, ¿no? Gustavo, ¿no? Muchas veces en el mundo urbano no sabemos de qué estamos hablando, cuando la gente te dice esto es un asombro. A ver, expliquémoslo por las dudas. No, un asombro para la gente es como una emergencia de lo que ellos llaman las cosas de otro mundo, ¿no? Los espíritus, las otras cosas que no se ven, que están detrás. Pero los asombros también están transmitiendo aprendizajes culturales, ¿no? Como decía Gustavo, y estos aprendizajes no solo tienen que ver con advertencias, sino también, por ejemplo, lo que me resultó muy interesante con las relaciones laborales, ¿no? Estas relaciones que tanto han cambiado, ¿no? A veces los asombros también están hablando de injusticias perpetradas en el pasado, ¿no? Por ejemplo, contra los peones o la población, ¿no? Que estaba empleada en las estancias rurales, ¿no? Cómo los asombros eran capaces de hablar de eso, y muchos de esos aparecían en lo que habían sido las ruinas, por ejemplo, de las antiguas explotaciones, o bodegas o lecherías, ¿no? Y de alguna manera eran una advertencia. Los asombros en ese sentido muchas veces los veían los que habían sido trabajadores y trabajadoras, y no los patrones. Pero ojo, porque los patrones y las patronas veían otra clase de apariciones que eran de índole más semejante a lo urbano, ¿no? En ese sentido. No sé si está querían súper interesante. Gustavo, ¿vos tenés alguna otra pregunta? No, yo sé que estamos pasados de tiempo y todas las veces te digo que me vas a matar y no quiero que me mates. Yo lo que sí quisiera decir es que invitar a los oyentes a que consigan, a que busquen el libro, lo consigan.
Sé que ahora en Uruguay hay muy poquitos, no sé si podemos decir en dónde o no, pero luego sí, quizás Sibila, tú podés comentar este libro, por lo menos de manera virtual, de qué forma se puede conseguir. Sí, el libro Ahí lo estamos fue viendo en la transmisión, en la web tenemos la tapa del libro como es. Sibila, Ahí perdona, está. dale. El libro lo publicó el Consejo Superior de Investigaciones Científicas del Ministerio de Educación, Innovación y Universidades de Madrid, en España. Entonces, también es un libro que fue evaluado también en su momento y me invitaron a publicarlo en el Consejo en el CSIC de España y se puede conseguir a través de la página web. Estoy intentando que las librerías y las distribuidoras de aquí se animen a traerlo, pero parece que no es tan fácil, pero se puede comprar en la web y lo envían bastante rápido. Así que pues Y eso, Sibila, sería en CSIC, igual a la CSIC de Uruguay, pero la CSIC de España. Tú decías, de España, así hay que buscarlo como CSIC de España para conseguir eso. Y existe una versión digital también que, claro, es mucho más fácil de conseguir y más rápido también, en la misma página web. Sibila Viña, autora de Etnografías Extraordinarias, Gentes, Espíritus y Asombros en Salto, Uruguay. Muchísimas gracias por compartir esto, una síntesis apretada que daría para charlar mucho más, porque nos quedamos con muchísima curiosidad y daba para profundizar. Ahora nos están llegando algunos comentarios más de esos relatos que decía Gustavo, ¿no? Que son habituales encontrarse y que forman parte de la realidad de ese medio. Y bueno, lo volvemos a charlar en cualquier momento, la seguimos, ¿te parece? Me parece perfecto. Muchísimas gracias, Romina, y bueno, muchas gracias, Gustavo, y estoy a las órdenes para seguir charlando de estos temas. Que pases bien, gracias. Gustavo, gracias a vos. No quiero pasar por alto el detalle, ¿no? No sé si ustedes lo observaron en la escenografía que tiene Gustavo atrás. Está siguiendo la línea de Arte UI en perspectiva, ¿no? Sí, con mi artista preferida. Y más vale que digas eso. Que me soporta como marido. Contá que no se entera, vos no te preocupes, contanos. Bueno, está. No, Mercedes Figari, que dibuja, es colega, dibuja en Carbonilla. Y justo aproveché, acá está en el atril, sobre está trabajando hoy, quizás no se vea muy bien, pero es una doña de campaña y por eso la elegí, porque seguramente sea del tipo de personas con las que Sibila estuvo hablando, esas personas trabajadas, sufridas, de una vida entera, y bueno, estaba lindo poderlo tener. Y sí, acá estamos en casa rodeado de los cuadros de Mercedes Figari. Rodeado, te vemos, sí, ahí. ¿Todos son de ellas esos que vemos ahí en pantalla? A ver si mueve. Sí, y de aquí también. Personas y caballos, personas del medio rural en general. Pero esa, además, la que elegiste en el caballete, entonces está en proceso ahora. Está en pleno proceso. Yo le estoy robando acá porque ella de a ratos trabaja acá, que tenemos en los ratos en que tiene libre, por el trabajo que trabaja acá, que hay buena luz. Entonces yo aprovecho este mismo lugar que hay buena luz y en realidad le estoy sacando su espacio de trabajo. Bueno, en cualquier momento vamos a ver si la convencemos entonces para que tenerla acá también, ¿eh? Difíciles por 5.000, pero vamos a hacer el intento. Un abrazo, Gustavo, y gracias. Nos vemos. Chao, gracias. Gracias, Sibila. Adiós.